Miguel Hernández en 2002, es terapeuta del Centro de Psicología Aplicada, ocupando desde 2011 el cargo de director de la Clínica Universitaria, un centro de transferencia asistencial que atiende a más de 200 familias. Es director y fundador de la revista de Psicología Clínica con niños y adolescentes, una publicación científica dedicada a la investigación de problemas psicológicos en la infancia. Compagina su actividad de asistencia clínica y de gestión con la investigación y la docencia como profesor de terapia psicológica en el grado de psicología. Es autor de más de 200 publicaciones científicas y de 12 libros, entre los que destacan Conductas adictivas en adolescentes, Programa Saluda, prevención del abuso de alcohol en adolescentes y terapia psicológica con niños y adolescentes. Además, José Pedro Espada es presidente de Recinfancia, por lo que para nosotros es un placer que hoy nos presente este webinar. Les animo a consultar en la web de Recinfancia diferentes actividades formativas que se realizan, como la jornada de jóvenes investigadores vinculada al congreso organizado por el Grupo de Investigación Aitana, congreso que les recomiendo si están interesados tanto a nivel clínico como investigador en la infancia y la adolescencia. Estas actividades tendrán lugar en noviembre y se realizarán en modalidad online. Como en conferencias anteriores, pueden ustedes realizar preguntas en el chat que iremos recogiendo para compartir con el doctor Espada cuando acabe su conferencia. José Pedro, cuando tú consideres, puedes dar comienzo a la conferencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a la profesora Montoya por la presentación tan amable y tan, bueno, pues lo que nos ha motivado a todos a esta sesión que tenemos hoy preparada, ¿no? Agradecer a todos de verdad la asistencia, pues bueno, la responsabilidad, saber que hay tanta gente ahí detrás escuchando y atentos, así que intentaremos pues, cumplir las expectativas. Yo había pensado que este webinar, pues bueno, tuviera una parte, pues, digamos, a partir de mi presentación, pues establecer un poco las líneas generales de la intervención psicológica en la adicción a nuevas tecnologías en jóvenes y adolescentes, pero luego dejar un tiempo suficiente para poder interaccionar pues, todo lo posible y para que haya mucho espacio para preguntas y debate con todos los interesados. Así que, bueno, intentaré por eso no extenderme demasiado en mi parte para que luego pues, tengamos suficiente tiempo en la parte segunda. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Aquí. Bien. Estupendo. Bueno. Vamos a ver. Está bien. Está aquí arriba. Perdón. Ahora sí. Bien. Bueno, pues el título del webinar lo hemos abarcado un poco de forma general todo lo que es la problemática del abuso, el uso, abuso y adicción, llegado el caso, de las nuevas tecnologías en adolescentes. Es un campo amplio porque estamos incluyendo aquí diferentes tipos de nuevas tecnologías, ahora hablaremos de ellas, y también diferentes grados de uso. Un uso adaptativo, un uso no problemático y un uso que va acercándose a la adicción, si podemos considerarlo. La estructura de la presentación la he organizado en tres partes principales. Primero, pues me gustaría que entre todos reflexionáramos un poco sobre cómo estas nuevas tecnologías o estas tecnologías de la información y la comunicación pueden ser problemáticas, con qué criterios, cómo distinguir una conducta problemática de uso de tecnologías respecto a una normal. Hoy en día todos utilizamos el móvil muchas horas, los niños muchos utilizan tablets y ordenadores para sus deberes y para sus actividades. Entonces, el uso se ha extendido más que hace unos años, eso está claro. ¿Dónde están los límites para el uso problemático? Y también conocer cuáles son las razones por las que un adolescente, en este caso, pues puede engancharse, puede generar una conducta de adicción. Si podemos establecer paralelismo entre las adicciones tradicionales y las adicciones a las nuevas tecnologías. ¿Por qué se mantiene y por qué se genera una adicción de este tipo de dispositivo? En el segundo y tercer bloque pensaba desarrollar pues una explicación sobre las técnicas de tratamiento en cada una de las 4 fases que abarca clásicamente la intervención en el tratamiento del abuso de Internet y de otras tecnologías también, y acabaría presentando a modo de ilustración pues un caso clínico para que viéramos la aplicación de las técnicas anteriores.
Yo no sé si todos nuestros participantes en el webinar conocerán este aparato que hay aquí. Seguramente los nacidos antes de los 80, sí, como en mi caso, y quizá, bueno, pues en los 80 y tantos. Los más jóvenes, pues seguramente a lo mejor lo han visto en alguna tienda vintage, pero estos eran los primeros ordenadores que, pues bueno, nuestra generación empezó a utilizar, el Spectrum famoso, de 48K. Bueno, creo que incluso había uno de 16K. Eran las primeras aplicaciones, el primer contacto que toda una generación de niños y jóvenes empezamos a tener con las nuevas tecnologías, ¿no? Incluso había que conectarlo al televisor de casa, no tenía ni siquiera monitor, luego había otros modelos más avanzados como el Commodore y demás, ¿no? El caso es que son nuevas tecnologías, pero ya empiezan a no ser tan nuevas, ¿no? Es decir, muchos jóvenes y desde luego los niños y adolescentes actuales han nacido ya y para ellos esto pues es prehistórico y no son nada nuevas estas tecnologías que estamos hablando hoy. ¿Sí? Al revés, es decir, algún niño pregunta qué es un teléfono fijo, ¿no? Frente a nosotros que sí que hemos visto la transición de la telefonía fija al móvil, ¿no? Entonces no son tan nuevas estas tecnologías, cada vez están más extendidas y cada vez empiezan a tener más años, lo que pues seguimos llamándolas por algún motivo nuevas tecnologías. Y están en todas partes, ¿no? Yo quería también aprovechar para hacer un homenaje a mis colegas valencianos, porque este año no tuvieron fallas. Esta imagen no es de una falla, es de una hoguera de San Juan. Aquí también celebramos en Alicante pues unas pequeñas hogueras en el solsticio de verano. Y bueno, pues se hace crítica y se hace pues esta ironía sobre la omnipresencia de los teléfonos móviles y el abuso que todos podemos tener de las nuevas tecnologías, ¿no? Ya sea el ordenador, el móvil, la tablet, los libros digitales, el uso de Internet en general. Y hay que decir que estas nuevas tecnologías pues cada vez están todas más integradas, ¿no? Ahora mismo con los smartphones pues tenemos todo ahí. Tenemos las redes sociales, tenemos Internet en general para buscar información, tenemos juegos también y un adolescente pues a través de este dispositivo, que pues, muchos padres tienen el gran debate de cuándo es el mejor momento para acceder a la presión que suelen ejercer los hijos para adquirir un móvil, pues debe finalmente comprárselo, ¿no? A través del móvil es cierto que ya ahí abrimos una puerta a todo el mundo pues eso, de uso de estas nuevas tecnologías aplicado a muchas facetas y es normal que los padres tengan cierto miedo porque es difícil una vez abierta esa puerta controlar hasta dónde llega, ¿no? Efectivamente ahí pues, cualquier red social, incluso bueno, también conocemos casos de acoso a través de redes sociales, es decir, sabe todo el mundo que efectivamente pues como no tiene límites y eso es precisamente una de las ventajas iniciales que Internet tenía, pues bueno, también tiene sus peligros, ¿no? Pues se trata de educar también a nuestros hijos en el uso adecuado de estas tecnologías, ¿no? Entonces, algunas dudas que surgen de partida es si existe la adicción a las nuevas tecnologías o las TICs, puesto que todos las usamos prácticamente. Bueno, no hay que olvidar ese porcentaje también de brecha digital que ahora con la docencia online pues también hemos vuelto a recordar que bueno, pues no todo el mundo tiene acceso, aunque hay un porcentaje muy alto de... Perdón, que se me ha ido la pantalla. Sí. Aunque hay un porcentaje muy alto de familias que tienen conexión a Internet, pues hay algunos hogares donde no existe esta conexión, pero está prácticamente presente en todas partes. Entonces, ¿se puede hablar de adicción o es simplemente un uso y es normal que lo usemos mucho porque todo lo hacemos a través de las nuevas tecnologías? Desde pedir la cita al médico, enviar un mensaje a casa que llegamos tarde, contactar con los amigos para organizar un acto social, es decir, todo lo hacemos o muchísimas cosas lo hacemos a través del móvil. Entonces, ¿es una adicción o es un uso normal? Es decir, ¿hay que preocuparse o simplemente es una herramienta más de las que todos tenemos y lo hemos visto en Black Mirror, pues cómo puede un poco pues trascender sin límite este uso, ¿no? Hasta tener implantado un implante en la córnea, ¿no? Y poder hacer ciertos usos a veces problemáticos. ¿Es uno o son varios tipos de adicción o de abuso? Sabemos que en conductas adictivas pues hablamos de el uso de la sustancia o de la conducta de riesgo, como por ejemplo pues, beber una cerveza o beber alcohol, pues puede haber un consumo moderado, un consumo, digamos, aceptable o adaptativo, un abuso cuando ese consumo pues, empieza a tener ciertas repercusiones negativas y una adicción cuando estamos hablando de un consumo que ya genera dependencia y tolerancia, ¿no? Y ahí pues requeriría tratamiento. Esto ocurre lo mismo con Internet y con las adicciones tecnológicas. Se puede hablar de trastorno tal cual y por qué unas personas sí y otras no generan esta adicción o este uso patológico, podríamos decir.
También esto los niños lo tienen que entender, es decir, tienen que entender que nuestro mensaje en esto, pues los padres y educadores, pues actuamos como modelos y siempre se ha dicho que pues, es difícil transmitir mensajes de que no bebas alcohol si eres menor de edad cuando tu hijo te dice, bueno, ¿y tú por qué bebes vino? ¿Por qué a veces te tomas una copa? Es verdad que ese modelado lo tenemos que hacer y en las nuevas tecnologías también ocurre, ¿no? Que los padres muchas veces estamos pues enganchados o usando de forma a veces abusiva estos dispositivos móviles, ¿no? Pero bueno, los niños van aprendiendo y quería contar una anécdota de esta semana donde mi hija Olivia estaba leyendo a mi lado en su libro digital precisamente, y aunque sea irónico, pues uno de los libros que este verano se había descargado y quise ojear qué es lo que estaba leyendo para estar un poco al tanto, ¿no? Yo como padre controlador quería un poco saber qué es esta novela que me ha dicho que se está leyendo. Y vi de reojo que era la historia de un niño que abusaba, bueno, quería usar su ordenador más de lo que sus padres le dejaban, ¿no? Y su madre se lo explicaba muy bien con lenguaje para niños y mi hija lo estaba ya entendiendo, ¿no? La madre del niño del libro le decía, bueno, a ti te gustan las hamburguesas, ¿verdad? Y el niño le decía, pues claro, sí, me encantan las hamburguesas. Bueno, ¿y qué pasaría, le decía la madre, si desayunaras hamburguesa, comieras hamburguesa y cenaras hamburguesa? Y el niño del libro, pues, decía a su madre, pues, seguramente me pondría malito, ¿no? Pues, por eso, el ordenador queremos que lo uses, pero no tanto como de la cierta. Bueno, pues fíjate, con 8 años que tiene ya la lectora, pues ya va entendiendo y me parecía que el libro transmitía bien esa noción del uso controlado, el uso moderado, ¿no? Que eso también me gustaría que lo habláramos después, durante la tarde, ese objetivo que pretendemos aquí, ¿no? Si lo que pretendemos es, como en otras adicciones, si es posible la abstinencia completa, o si es posible un consumo controlado, ¿no? Parece, ya os adelanto, que en adicción a nuevas tecnologías, a Internet, etcétera, lo más sensato y lo que la mayoría de programas que están extendidos promueven es el uso controlado, que sí que es posible y parece un objetivo sensato, dado que las nuevas tecnologías, pues casi siempre va a haber que usarlas, ¿no? Bien, fue Griffiths hace, bueno, pues escasamente 20 y pocos años, bueno, 30 años ya, el que, bueno, acuñó el término por primera vez de adicciones tecnológicas como un subtipo de adicción conductual, ¿no? Y cualquier adicción conductual, pues, consiste en una relación problemática o patológica entre la persona y aquello que hace, ¿no? Desde ese momento, pues, ya se fue generalizando los subtipos de adicciones conductuales a cualquier actividad, prácticamente, adicción a la actividad física, adicción a la comida, por supuesto, también, fuera de las clásicas, ¿no? Adicciones tecnológicas, adicciones, bueno, pues la ludopatía o el juego patológico fue de las primeras adicciones sin drogas, que era como también se llamaban, porque venía muy asociada a otros consumos o a otras adicciones químicas, es como se califica, y en el campo de la ludopatía, desde hace, fue antes incluso que la de otras adicciones conductuales, el que generó mayor demanda clínica y mayor generación de tratamientos bueno, pues para intervenir y reducir la ludopatía y el juego patológico, ¿no? Entonces aquí hay muchas similitudes y gran parte, hay que decir, de las técnicas que se utilizan para tratamiento de la adicción a Internet y otras tecnologías vienen derivadas de lo que aprendimos con los tratamientos del juego patológico, ¿no? En general, los criterios para la adicción tecnológica tienen que ver con el tiempo, es decir, bueno, pues el límite de cuánto tiempo se usa, aunque ahí pues, habría que dejar claro cuál es el límite y puede variar, ¿no? En función de la edad, en función del tipo de dispositivo, pero el tiempo de uso del dispositivo obviamente es un criterio importante. También el criterio de la interferencia y de la saliencia, como se califica esta característica que puede tener una conducta que acaba siendo el centro de todo lo que se hace, ¿no? Cuando en un viaje pues esta persona busca donde hay wifi, si no hay wifi se pone muy nerviosa, ¿no? O cualquier otra actividad, es decir, el que es adicto al ejercicio físico, que solo piensa en el ejercicio físico. El ejercicio físico está genial, es muy saludable, pero si acaba adoptando algunos de estos criterios, como por ejemplo la saliencia, es decir, el pensar solo en eso o casi, de forma casi exclusiva, pues pueden acabar siendo un problema también de adaptación el resto del entorno, ¿no? La familia, los amigos, y a descuidar otras actividades que también pueden ser importantes, ¿no? Ese sería un segundo criterio. Y luego, bueno, pues esta sensación, que lo veremos también en los criterios diagnósticos más clínicos, de poder, de querer hacerla aunque no pueda hacerse, ¿no? Es decir, de no aceptar bien los momentos donde no se puede practicar, ¿no? El estar pensando de forma demasiado intensa y frecuente sobre la idea de poder llevar a cabo esa actividad, una vez que ya la has hecho, cuando ya no se puede hacer, ¿no? Ese deseo constante. Hay que decir que en los sistemas clínicos diagnósticos, aunque cada vez sabemos que están más en entredicho,
no se incluye la adicción a Internet. Es decir, dentro de las adicciones tecnológicas que estamos hablando, solamente el DSM-5 incluye el Internet Gaming Disorder, que sería pues, los videojuegos en línea, y está dentro de la sección de trastornos que requieren mayor investigación. La adicción a Internet, de momento, no ha recibido evidencia para considerarse un trastorno, aunque la mencionan también. Los criterios diagnósticos, que no el DSM, sino los investigadores en conductas adictivas comportamentales aplican y que vienen derivadas de las adicciones químicas, pues tiene que ver con la tolerancia y la abstinencia, que serían como los requisitos básicos para una conducta llamarla adictiva, es decir, cada vez hace falta más dosis o más tiempo para obtener los mismos niveles de satisfacción. Hay, por tanto, una pérdida de control. La gente, cuando está inmersa en la tarea, pues pasa más tiempo del que había planificado, o, por ejemplo, la adicción a la compra gasta más de lo que tenía pensado, o la adicción a la comida come más de lo que había comido y cada vez las cantidades pues, aumentan, ¿no? Este criterio, como decía, es común a la mayoría de adicciones conductuales. El síndrome de abstinencia, aunque no sea una abstinencia física, que esto en drogas pues siempre se ha diferenciado entre la síndrome de abstinencia física y psicológica, hablamos de malestar. Y el malestar, esto de hecho, erróneamente, pues sirvió para la clasificación de las adicciones entre drogas blandas y duras cuando la abstinencia era psicológica, porque parecía que la abstinencia psicológica era más leve que la física, ¿no? Obviamente la abstinencia física de drogas como la heroína son muy problemáticas y generan estados muy negativos físicos, pero la abstinencia psicológica, más propia de la cocaína o de otras sustancias, bueno, y también de las adicciones conductuales, pues es muy negativa y hace que el sujeto tenga un malestar psicológico, un malestar en forma de ansiedad y de deseo de llevar a cabo su conducta, que es muy negativa y que puede ser tan desadaptativa como una abstinencia de tipo físico, ¿no? Como decíamos, hay excesivo tiempo dedicado a estas actividades. Bueno, pues no solamente juega y se le da bien, sino que es que pasa horas y horas jugando en los videojuegos, ¿no? En algunos casos, aquí el criterio 5 puede darse o puede no darse. Es decir, el deseo por dejar de usar Internet pero no poder hacerlo no siempre está presente, ¿no? Esto ya depende del nivel de conciencia del problema que puede tener el sujeto, ¿no? El adolescente. Nosotros nos encontramos con toda la clínica. Hay adolescentes que ellos mismos se dan cuenta de que deben parar y deben reducir porque tienen algún problema derivado de su abuso. Otros no son conscientes y son más bien la familia los que le empujan al tratamiento, ¿no? Eso lo veremos también en las fases de tratamiento, en la motivación. Hay algunos que no están motivados y por tanto no tienen este deseo, ¿no? Pero en algunos casos sí que ha habido ya conciencia de que existe un problema y que me gustaría, incluso he hecho intentos de bajar mi consumo, pero no he sido capaz, ¿no? Y los últimos dos criterios es el abandono de otras actividades, es bueno, pues la interferencia de algún modo con el resto del entorno, ¿no? Familia, en el caso de los chicos, pues problemas de rendimiento escolar, porque obviamente no dedican el tiempo a los estudios necesarios, o están cansados la mañana siguiente por haber trasnochado jugando a los videojuegos, ¿no? También, bueno, pues suelen desatender el grupo social, es decir, dentro de la resocialización, pues suelen atender mucho más a la socialización online a través de sus redes sociales o de los juegos en línea que a la interacción cara a cara. Quería mencionar esta diferenciación que se hace dentro de la adicción a Internet como dos subtipos de trastorno, ¿no? De uso problemático, podríamos decir, pero sí que caracteriza un poco los perfiles de demanda de los pacientes que acuden a tratamiento, ¿no? Y se habla de un uso problemático de Internet específico, es decir, el que bueno, pues tiene un área o un tipo de uso de Internet muy concreto y otros no, que es el que le genera adicción, ¿no? Pues, por ejemplo, el cibersexo o los juegos de apuesta online o los videojuegos online. Es decir, serían los tres más característicos. Existe entonces un perfil de sujeto problemático por abuso que tendría uno de estos perfiles. Luego otro que sería el que gasta mucho tiempo, el que está enganchado, por decirlo así, bueno, pues a Internet a buscar información, que hace un poco de todo, que en conjunto también pasa mucho tiempo, pero no tiene un foco único de interés, ¿no? Sería el uso problemático generalizado. Y dentro del uso problemático de Internet, pues una clasificación de Young conocida y que sirve de referencia para clasificar también un poco las personas cuando acuden a tratamiento. Encontramos pues estos 4 subtipos, ¿no? De los que buscan sobre todo relaciones sociales mediante chats, también pues a través de páginas de contactos o simplemente redes sociales, los que su interés se centra en el juego online, y además sabemos pues que los juegos online cada vez
incluyen componentes que tienen pues, bueno, mayor recompensa y por tanto pues, son muy atractivos. También hay un perfil de personas que buscan información y todos estos perfiles durante precisamente el confinamiento y esta etapa que hemos pasado todos por la crisis del coronavirus, pues se han acentuado, ¿no? En todas las familias ha aumentado mucho el uso de dispositivos, de búsqueda de información, de uso de pantallas en general, ¿no? Con esta sobrecarga de información. Y luego hay un subtipo concreto que menciona Jan, que es el de adicción de cibersexo, que aquí puede darse un perfil de adicto que utilice Internet o que solamente es adicto con Internet y al sexo. Es decir, tenemos como unos perfiles también diferenciados dentro de los subtipos, ¿no? Bien, algunas de las características que explican el uso abusivo de las nuevas tecnologías pues tienen que ver con perfiles del sujeto, ¿no? Es decir, bueno, pues los estudios lo que han visto es que los adolescentes y jóvenes que tienen preferencia por las redes sociales suelen, aunque no en todos los casos tienen por qué darse, pero sí que hay un mayor predominio de personas con baja autoestima y problemas de interacción social, o podríamos llamarlo preferencia por la interacción social online, que se mueve muy bien con las redes sociales, pero no tan bien con interacción personal cara a cara, ¿no? Y eso sería un rasgo que sería un factor de riesgo para el abuso de redes sociales, de Internet, en este caso de redes sociales. También personas que necesitan regular su estado de ánimo a través de, bueno, de estrategias de evitación, ¿no? De cuando la persona, como también tenemos en el esquema, tiene dificultades para autorregularse, pues utiliza de forma, podemos decir, adaptativa, ¿no? Pues mecanismos para poder evitar ese malestar. Un mecanismo muy accesible es pues, el teléfono móvil, distraerse durante unos minutos o jugar a un videojuego o cualquier otra conducta que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Entonces, como estrategia de regulación del estado de ánimo y sobre todo cuando hay un déficit en estas estrategias personales para regularse, pues son factores de riesgo también, ¿no? Ahí puede darse, pues bueno, una situación de uso compulsivo. Bueno, hay personas que también tienen tendencia a un perfil más adictivo que otra. En este caso, pues ese abuso en personas con un patrón de riesgo pues podría generar un problema adictivo con mayor facilidad que otras. Y las consecuencias negativas aparecen ahí, pero en una primera fase no son muy potentes y no se valoran. Y en fases posteriores, pues bueno, nunca llegan, o casi nunca llegan a tener el peso recompensante que puede tener el uso de Internet, ¿no? Y cuando existen, suelen repercutir más sobre el entorno que sobre el mismo sujeto. A mí también me gusta explicar el uso de drogas o las conductas adictivas dentro del modelo clásico de las teorías de aprendizaje, donde se explica muy bien por qué todos nosotros podríamos tener una conducta de abuso, en este caso de nuevas tecnologías, imaginemos el móvil, ¿no? La adicción, la conducta adictiva, el videojuego, por ejemplo, genera consecuencias positivas. Por ejemplo, el videojuego pues, genera diversión, socialización con otros, un sentimiento de autoeficacia porque superas niveles. Bueno, pues todos son cosas buenas en realidad. Poco negativo, por lo menos a corto plazo, ¿no? Hay euforia, lo pasa. Es decir, imaginemos un adolescente además, pues es que lo tiene todo para que pueda ser recompensante, ¿no? Y por lo tanto generar un refuerzo positivo. Y también tiene consecuencias potentes para el aprendizaje, como decíamos, de regulación o de escape y de evitación. Es decir, muchos problemas pues, se olvidan a través de estrategias de evitación, como puede ser jugar a Internet o consultar las redes sociales o consultar información en Internet de forma genérica, ¿no? Y es aunque parezca casi menos potente la segunda que la primera, pues cuando preguntamos a los chicos, ¿pero tú por qué usas tanto? ¿Por qué te pasas tanto tiempo mirando en el móvil? ¿Qué miras en el móvil? Dice, bueno, porque me aburro. Es decir, evitar el aburrimiento, escapar de la monotonía es una de las razones más potentes que puede existir para usar y para mantenerse la conducta de abuso del móvil, ¿no? Entonces, en conjunto, tenemos aquí que para todas las adicciones tecnológicas hay una serie de consecuencias positivas muy potentes, cohesión de grupo, es decir, es que me quedo fuera de... Es decir, todos mis compañeros están ahí chateando y yo, ¿cómo no voy a estar yo en el grupo de WhatsApp o no voy a estar en esta red social? Sí, todos están, no me puedo quedar fuera. Obviamente hay un factor de atracción potente. Y al mismo tiempo, pues, los niños pues, tienen ahí una forma muy accesible de evitación de estados negativos. Bien, y con este panorama, pues yo creo que podemos ya pasar a hablar de cuáles son las técnicas de tratamiento en general que se aplican para el tratamiento de todas estas adicciones a las nuevas tecnologías o conductas de abuso, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a referir, aunque hablamos de nuevas tecnologías, vamos a poner ejemplos relacionados con Internet en general, uso de dispositivos electrónicos como el móvil,
y luego pues también de forma específica los videojuegos y todo esto dentro del conjunto de elementos que son los que más se utilizan en forma de pantalla los adolescentes, ¿no? Los adolescentes tienen además la característica de que su socialización, su necesidad de contacto con su compañero es muy alta, por lo tanto las redes sociales pues son para ellos especialmente necesarias. Para ellos tu capacidad de autocontrol también es especialmente baja y por lo tanto pues, bueno, pues tienen ahí a su alcance un dispositivo muy potente para justamente los huecos que ellos necesitan, ¿no? Mirad, las fases de tratamiento se explican en 4 bloques que tienen que ver con las 4 fases o 4 objetivos que sigue el tratamiento para el abuso de nuevas tecnologías. Hay una primera fase que es la fase motivacional. A diferencia de otros trastornos donde el sujeto viene motivado y demanda tratamiento, aquí nos vamos a encontrar que quien pide tratamiento no es él, sino son los familiares. Entonces, una primera tarea terapéutica va a ser bueno, pues insistir en las ventajas de tomar conciencia del problema y de solucionar ese problema. Una segunda fase tiene que ver con manejar el malestar cuando empieza a reducirse. Una vez, lo vamos a ver despacio, pero una vez que el sujeto ya está concienciado y ha decidido que va a reducir su consumo, lo va a pasar mal. Entonces, este síndrome de abstinencia, que puede o no ser equiparable al síndrome de abstinencia, o vamos a llamarlo malestar, o el deseo cuando no se cumple, pues genera obviamente un craving, que llaman en otras adicciones, o un impulso por conectarse, que precisamente es el que lleva a conectarse muchas veces, y aquí pues vamos a intentar ayudarle a que no lo pase mal para que finalmente pues no lleve a cabo su comportamiento de uso de tecnologías, ¿no? Hay una tercera fase que tiene que ver con ya, bueno, pues provocar cambios. Es lo que equivalía a la deshabituación en otras ediciones. Aquí lo hemos llamado cambios conductuales y actitudinales. Es decir, empezar a usar Internet en cualquier dispositivo electrónico de otra forma, es decir, de una manera controlada. Y la última fase tiene que ver con consolidar esos objetivos que se han pactado y los que se han alcanzado y intentar que no haya altibajos, prevenir recaídas. Esto es el concepto que se utiliza en todos los tratamientos de conductas adictivas. Las recaídas, las veremos también, son frecuentes y son normales. Esas oscilaciones y esos rebrotes de consumo más abusivo, pues hay que saber qué pueden pasar, enseñarle al paciente a controlarlos, estar preparado, ¿no? Bien, y dentro de cada fase voy a mencionar las principales técnicas que se usan, ¿no? Entonces, en la primera fase, que decimos que es centrada en motivar al paciente de su problema, pues aquí es, bueno, lo primero, y esto es algo general a todos los tratamientos psicológicos dentro del modelo cognitivo-conductual, es, bueno, educar al paciente sobre el problema y dar información de qué es una adicción conductual, qué es una adicción al móvil, a Internet, a los videojuegos, y hacer ver que tiene un problema. Es decir, ¿por qué? Pues bueno, porque hay una serie de criterios que en su caso se están dando y que originan una serie de consecuencias. Hay que darle estadísticas, hay que darle información de la forma más objetiva posible para que, bueno, seamos capaces de transmitirle estas ideas, ¿no? Tiene un problema y el problema lo tiene porque cumplen esta serie de criterios, tiene que conocer los criterios, pero la buena noticia es que eso se puede modificar, ¿no? Es decir, ya veremos luego también cómo le enseñamos a valorar las ventajas de modificarlo, ¿no? Porque él puede ser que quiera, puede ser que no. Pero hay posibilidad de cambio. Es decir, hay esa situación que es negativa y tengo que hacérselo ver, puede modificarse porque esto no tiene por qué ser así para siempre, se sigue una serie de pasos, ¿no? También en esta primera fase informativa se corrige, si es que lo tiene, ese concepto de adicción, enfermedad. Esto en el campo de las adicciones se ve más en el alcoholismo o en la ludopatía. Pues, bueno, clásicamente algunos grupos de autoayuda o algunos enfoques terapéuticos pues, bueno, manejan diferentes conceptos de lo que es el consumidor o la persona que tiene una conducta de abuso, ¿no? O una adicción. Desde el vicio, decir, bueno, es que tengo el vicio de jugar, el vicio de ir al bingo. Decir, por suerte cada vez se oye menos que hace unos años, pero este sesgo moral como algo negativo, es decir, no es como el que tiene depresión o como el que tiene un problema como el que fuma, ¿no? Se suele tener una valoración social más negativa, ¿no? Donde el sujeto también tiene una vergüenza añadida por hacerlo, ¿no? Entonces, el concepto de lo que tengo es un vicio está descartado, el concepto de enfermedad no tiene desventajas, aunque en algunos modelos de tratamiento sigue existiendo, por ejemplo en el alcoholismo o en la ludopatía quizá no tanto, pero el concepto de que lo que tengo es una enfermedad que se llama alcoholismo o adicción a la sustancia o a la conducta que sea, y por tanto soy una víctima
o requiere un tratamiento que alguien me tiene que administrar, ¿no? Este concepto de adicto como enfermo es problemático, según vemos desde el enfoque de la psicología, porque genera un rol pasivo y un rol donde, bueno, pues lo que necesito es que un facultativo me ayude a superar mi trastorno, ¿no? Preferimos el término de concepto de conducta adictiva, donde, bueno, pues ha habido un mal aprendizaje y puedo corregirlo, ¿no? Hay un exceso de una conducta que realizo y me voy a aprender a modificarlo con la ayuda de mi terapeuta, ¿no? Aquí en esta fase también veremos cuál es la secuencia habitual de las adicciones conductuales. El sujeto tiene que aprender qué es una adicción y cuál es el mecanismo y cuáles son los reforzadores que existen cuando él realiza una conducta abusiva o adictiva, ¿no? El concepto de condicionamiento y situación de riesgo también es parte del lenguaje que vamos a tener que enseñarle. Es decir, nuestra conducta de consumo de Internet o del móvil está condicionada a ciertos estímulos que hacen que nos imitamos esa conducta. Estar aburrido puede ser internos, como estar aburrido, o estar ansioso, o estar impaciente por algo, enfadado, o por necesitar evadirme de un problema, entonces juego. Pero hay una serie de disparadores que serán importantes que empiecen a conocer ya desde el primer momento, ¿no? Y luego entender la terapia, esto es común a todo el enfoque cognitivo-conductual, no solamente a conductas adictivas, como un entrenamiento en estrategia. Es decir, aquí el tiempo de la terapia se dirá, o el tiempo de la sesión, para aprender unas estrategias que luego iremos aplicando todos los días de la semana, ¿no? Parte de esta información que se les explica tiene que ver con la secuencia habitual en las adicciones sin droga. Esto es tomado de Echeburúa, que explica pues, cómo se van pasando desde las primeras fases placenteras hasta cómo la conducta se hace más frecuente, a la fase de negación normal que todos o casi todos los sujetos pueden tener sobre la importancia del problema, y luego cómo hay una disminución del bienestar o del placer que se experimenta y más bien viene un alivio de malestar. Es decir, ya, aunque él diga que sí, ya no disfruta igual con el videojuego, sino que lo que hace es, bueno, pues seguir jugando. El nivel de disfrute obviamente ha bajado, ¿no? Y ese alivio cada vez es mejor, es de menor intensidad, ¿no? Y pues esta secuencia la tiene que aprender. Igual que también le enseñamos en esta fase motivacional, pues la secuencia, la lógica del análisis funcional. Una tarea de psicólogo es ir introduciendo en el lenguaje del análisis conductual su problema, ¿no? Su conducta problemática, para que vea cuáles son los disparadores, ¿no? Primero, saber definirla bien. El problema es una conducta abusiva de nuevas tecnologías, el smartphone, los videojuegos, la que fuera, y es abusiva porque pasa de una frecuencia determinada o porque lo hace en unos momentos inadecuados, por ejemplo, por la noche y se quita horas de sueño, o en vez de estudiar y se quita horas de estudio. Y también porque piensa cosas, por ejemplo, un jugador patológico que apuesta online porque piensa cosas que luego nunca se cumplen, ¿no? Como que va a recuperar las pérdidas y demás, ¿no? Hay una serie de disparadores que son los que suelen empezar la cadena que inicia la conducta adictiva, que tienen que ver con, bueno, los hemos mencionado, internos, como suelen ser sensaciones de malestar o de aburrimiento incluido ahí, o externos como un lugar, un momento de inactividad, ver el ordenador, que llegue un aviso, un sonido del móvil que te avise que llega un mensaje, cualquier señal disparadora de la conducta problemática. Obviamente hay factores individuales que son lo que conocemos como variables organímicas, pues cada sujeto ahí ya, según su historia de aprendizaje y sus factores personales, pues este tipo de comportamiento estará más o menos predispuesto, ¿no? Hay perfiles de mayor riesgo de generar una conducta adictiva que otros. Eso digamos que va de fábrica. Y luego en serie de consecuencias y de contingencias que aparecen después, ¿no? Porque en el caso de los videojuegos o de otras conductas adictivas suelen ser positivas a corto plazo, ¿no? Estas consecuencias consiguen reducir el aburrimiento, consiguen aumentar el placer, amplias amistades con las redes sociales, estás al tanto de todo lo que pasa. Es decir, digamos que casi todo lo que se encuentra es difícil de rebatir porque son cosas muy positivas, ¿no? Pero sí que hay contingencias a medio y largo plazo que también hay que hacerlas ver, ¿no? Y hay que empezar ya a sopesar que no todas las derivadas de la conducta adictiva son positivas, ¿no? Pero hay que, nosotros como terapeutas y como educadores, no hay que perder de vista el potencial reforzador que tiene cualquier conducta relacionada con las nuevas tecnologías, ¿no? Especialmente pues, los videojuegos o cualquier otra, ¿no? que son muy reforzantes, ¿no? Bien, dentro de la fase motivacional también se utilizan técnicas de entrevista motivacional que integra aspectos de la terapia central del cliente. Bueno, pues
se basa en la idea de que el proceso de cambio implica que la persona esté motivada y que aquí es trabajo nuestro también. No va a estar motivada desde un primer momento, sino que el terapeuta tiene esa función, ¿no? Para eso hay algunas técnicas concretas de entrevista motivacional, aunque este es un tema amplio y hay manuales específicos sobre entrevista motivacional, pero algunos tienen que ver con escuchar reflexivamente y devolverle información de forma que él escuche por nuestra boca pues algunos de los datos que él ha dado y los reflexione. Ahí tienes algunos ejemplos. Sobre todo, analizar ventajas e inconvenientes del cambio, es decir, de forma realista, ayudar a ver los pros y contras, ¿no? Es decir, imagínate que en lugar de estar conectado 5 horas al día, estás 1 hora y media, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podrías hacer en esas 3 horas y media? Entonces, las cuadrículas para valorar ventajas e inconvenientes suelen tener una columna para las desventajas y también para las ganancias que no estás teniendo en estos momentos, ¿no? Aparte de las pérdidas que estás teniendo porque no estudias y haces posiblemente un mal uso de tu tiempo, ¿no? Bien, pues combinando estas estrategias, pues se va en estas primeras sesiones trabajando en la motivación, ¿no? También la autoeficacia, ¿no? Generar la confianza de que él sí que puede parar cuando quiera, ¿no? Es decir, puede aprender a cómo parar si lleva ya media hora jugando y es eso lo que ha decidido, ¿no? Hay estrategias que pueden servir para eso, ¿no? Entonces, le tenemos que transmitir en esta fase que puede hacer juego controlado, puede hacer un uso controlado de móvil, de cualquier dispositivo, porque sí que, aunque parezca difícil, y él mismo diga y haya visto que una vez que empieza, pues siempre le cuesta mucho parar o se excede mucho en el tiempo que él había pensado, eso si quiere lo puede cambiar. Pero ya tenemos que hablar de que existe un tiempo programado, una capacidad de poder cumplirlo y hay mecanismos, desde una señal de alarma hasta un dispositivo que te apague solo el ordenador cuando se cumple el tiempo. También, dentro de las técnicas de entrevista motivacional, pues está el feedback personalizado y, bueno, pues hacerle ver pues, qué cosas deja de hacer cuando está muy pendiente del móvil. Se trata no de convencerle nosotros dándole un sermón, hay que entenderlo así, ¿no? Tiene que ser un proceso muy que surja desde el mismo sujeto y el terapeuta ayudándole a ver que realmente pues puede salir ganando porque hay ventajas que en estos momentos está perdiéndose, ¿no? Es una fase muy complicada y que va a depender del nivel de partida que parte cada sujeto, ¿no? Nosotros, el grupo más reciente que hemos tenido de adolescentes, encima en este nivel de edad donde el problema todavía no es lo mismo un ludópata que lleva tiempo y que ha tenido pérdidas económicas con un adolescente que juega mucho videojuego. Nos los traen los padres casi empujando, ¿no? Y nuestras primeras sesiones son negociando con ellos que tienen que darse un tiempo para intentar ver qué pasa si reducen su conducta de uso de videojuegos, ¿no? Porque ellos muchas veces no están nada convencidos de que tengan ningún tipo de problema. Es decir, no hablamos ya de motivación, sino de conciencia del problema, ¿no? Algunos incluso te dicen, bueno, pues es que yo quiero ser jugador profesional de videojuegos. He oído que hay un youtuber que probando videojuegos, haciendo demostraciones, están forrados y tal. Yo quiero ser jugador profesional. Dice, bueno, eso lo apuntamos como posibilidad, no te decimos que no, hay que ser realista también porque, bueno, como si dice, yo quiero jugar en el Barça, ¿no? Hay que decir, bueno, hay muchos jugadores, hay muchos aficionados y solamente un 1 por 1000 pues pueden ser profesionales, ¿no? Es decir, eso pues, no lo descartemos, pero por si acaso tener un plan B y vamos a seguir estudiando, por si acaso nos sale mal el plan de y negociamos con ellos y con los padres por cuál va a ser su tiempo de uso, ¿no? Pero bueno, la negociación de los tiempos va a ser también importante dentro de esta primera fase de motivación y de preparación para decir, bueno, pues tengo un problema, entonces vamos a bajar bastante a unos niveles aceptables y a un compromiso de cuánto tiempo puedo usar el ordenador, el móvil o lo que fuera, ¿no? Bien, una técnica de la fase motivacional también, seguro que la conocéis, es establecer un contrato conductual. Es un documento escrito que bueno, pues marca los parámetros de esa relación terapéutica que se está estableciendo, ¿no? Ahí se establecen las consecuencias positivas, que se vea también que él tenga una ganancia, que él vea un poco cuáles son, en qué puede salir ganando de todo eso. No se trata de intercambiar ni de comprar el cambio conductual, pero sí de que él vea pues, bueno, cómo va a funcionar el tratamiento, a qué se tiene que comprometer él y qué consecuencias positivas puede obtener, ¿no? Bien, luego ya pasamos a la segunda fase. Suponemos que hemos conseguido el primer objetivo y es que nuestro adolescente está ya motivado, con cierta conciencia del problema, aunque eso no termina por completo, seguramente habrá que volver a insistir, pero ya pasamos, nosotros en el programa lo que hacemos es establecer una sesión donde ya vamos a empezar a reducir el consumo, por ejemplo, de videojuegos, ¿no?
Partimos de una línea base donde tenemos cada participante cuál es su dosis o cuál es su tiempo diario de uso de videojuegos y establecemos un objetivo de reducción que lo personalizamos, ¿no? Hasta bajar a un nivel moderado, lo pactamos con los padres, cada caso también puede barajarse, no hay una dosis adecuada de cuánto tiempo debe jugar a videojuegos un niño, porque a veces lo preguntan las familias, pero bueno, pues depende del caso. Hemos tenido casos de bajar pues de un uso diario de 6 horas, bueno, sin contar fin de semana, porque ahí puede ser un poco irregular la dosis, pero sí que tenemos que bajarlo a un 50 o un 25% en muchos casos. Entonces, lo que hacemos con ellos es pactar cuál va a ser la medida de progresión hasta llegar a la conducta meta de jugar, por ejemplo, los fines de semana solamente o una hora al día solamente, es decir, establecer en cada caso cuál es la dosis, que eso habrá que hacerlo un poco a la medida de cada situación, ¿no? Pero una vez que lo tenemos eso controlado o decidido y vamos a empezar a quitar tiempo de juego, lo normal es que él lo pase mal. Es decir, por eso estamos hablando de que esta fase es una fase donde el objetivo principal es conseguir que él supere el deseo de jugar o de conectarse y que supere el malestar del síndrome de abstinencia, de las ganas de jugar y no poder hacerlo, ¿no? Bien, entonces, para eso la primera técnica es el control estimular. Eso implica, si recordáis por otro tipo de comportamientos donde el control estimular es hacer que el contexto sea lo menos favorable posible a la conducta problemática. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero perder peso y mi ambiente está rodeado de pasteles, pues obviamente tengo muy difícil perder peso si en todo mi ambiente tengo un pastel al alcance de mi mano todas horas del día, ¿no? Sería inteligente por mi parte pues eliminar ese estímulo porque, bueno, pues si tengo que levantarme y buscar el pastel 5 calles más allá, pues seguramente ya me da tiempo de pensármelo mientras tanto, ¿no? Pero obviamente retirar estímulos del ambiente que favorecen la conducta problema, pues ayuda a esta primera fase de deshabituación, ¿no? Entonces, para eso, pues tenemos que conseguir que no haya acceso al ordenador o al dispositivo en concreto del que estemos hablando, o al móvil, o al videojuego, a la consola, lo que fuera, ¿no? Eso habrá que personalizarlo. Para eso, pues tenemos que hacer un buen análisis funcional de ese caso, donde vemos ahí cuáles son los estímulos concretos, a qué horas del día, con qué dispositivos aparece la conducta problemática. Entonces, hacer una eliminación completa del estímulo durante una primera fase. Esto yo os digo que suele negociarse. Los programas de tratamiento protocolizados recomendamos, al menos durante un tiempo, durante un par de semanas, partir a un nivel cero de consumo de Internet o de videojuegos, lo que fuera. Si la situación no lo permite, pues porque el nivel es muy alto, porque la resistencia es alta también, podrían no hacerse así, podría simplemente hacer una reducción gradual hasta llegar al objetivo deseado de cuál es el tiempo de uso que se quiere. Pero una retirada completa viene bien en términos de experimentar el síndrome de abstinencia y empezar luego de cero a dosificar el tiempo de uso, ¿no? Digamos que la recomendación entonces es, si es posible, pasar a una fase de retirada completa del estímulo, es decir, no uso de ningún tipo de tecnología durante al menos 2 semanas. Si vemos que hay resistencias y que va a ser un objetivo de fracaso, podemos decir, pues entonces lo que hacemos es establecer un objetivo de tiempo de uso y acercarnos de una reducción gradual a ese objetivo meta. Entonces, bueno, básicamente consiste en retirar el ordenador de la habitación, retirar el cable de internet, se hace falta quitar el router, todo esto pactado. Todo no tiene que verse nunca como un castigo que se le administra al adolescente, sino como una forma de ayuda. Él tiene que entender por qué se hace eso. A lo mejor los padres incluso ya lo han probado de alguna manera, pero de forma casi de castigo, ¿no? Pues te quito el router, pues me llevo el cable, pues te quito el ordenador. No tiene que verse así, sino tiene que verse como algo pactado, ¿no? Y algo para que él experimente también ese autocontrol, ¿no? Bien, ahí hay que intentar también porque efectivamente no existe acceso por otro mecanismo, en casa de un amigo ni con otro tipo de dispositivo, ¿no? Y entonces, en ese momento, aplicamos la segunda técnica, y es que todos sabemos que cuando se retira una conducta problemática, lo mejor es no dejar el vacío, sino hacer lo que se conoce como un refuerzo diferencial de otras conductas. En ese caso, pues, aparte va a ser muy necesario porque el sujeto va a tener mucho más tiempo, ¿no? Y si lo que hacemos es llenar ese tiempo de conductas poco atractivas, alguna puede haber menos atractivo, por ejemplo, estudiar, pero si todo se llena de conductas de extinción o nulas o poco gratificantes, pues es muy probable que el deseo de consumir o el deseo de llevar a cabo su conducta de juego
pues sea mayor, ¿no? Que se acuerde más y que tal. Tenemos que tenerlo entretenido y tenemos que tenerlo entretenido con actividades muy reforzantes que precisamente rellenen ese vacío que estamos nosotros además haciendo más grande, ¿no? Con esta retirada. Por eso el refuerzo diferencial de otras conductas. Entonces, esta técnica muy importante es promover otras conductas placenteras adaptativas, ¿no? Para eso, pues, como hacemos en otro tipo de programas de activación conductual, se suele hacer un listado de actividades incompatibles con jugar, que tengan más que ver con el aire libre, con las relaciones sociales, con el aprendizaje de nuevas habilidades, se puede ser de habilidades de destreza que generen también una afición y un refuerzo, pero es importante que estas actividades las pactemos con él para que sean muy reforzantes, ¿no? Hay que ordenarlas según por las posibilidades reales, por el interés, la viabilidad, elegir las más apropiadas, elegir algunas solo, pero tenemos que tenerlo muy entretenido, ¿no? Una vez que hemos retirado un reforzador muy potente y un hobby potente, pues hay que, como decimos, sustituirlo por otro, al ser posible, casi igual de potente, ¿no? Bien, todo eso, obviamente, sin usar redes sociales ni tecnologías de la información ni ninguna pantalla, ¿no? Es importante también, como paso 6, ves ahí, poder autorregistrar y que el mismo vea, pues, efectivamente, el tiempo que dedica a estas actividades diferentes, cuál es el nivel de satisfacción y luego, pues bueno, programar también unas contingencias si él cumple este plan, ¿no? Contingencias entendidas como alguna ganancia que pueda tener, puede ser material o puede ser de otro tipo, por llevar a cabo su plan, ¿no? Bueno, pues si durante todo, imaginemos, ¿no? Si acudes a clases de música 3 días a la semana y practicas tu piano el tiempo acordado, pues luego el sábado tienes tiempo de hacer una actividad favorita que en este caso todavía no puede ser nuevas tecnologías, no, más adelante sí que podemos esto ponerlo en relación con el uso, por ejemplo, de videojuegos el sábado, podría hacerse, ¿no? Bien, para superar el deseo y el síndrome de abstinencia, pues en casos moderados graves, lo normal es sentir ansiedad, sentir una reacción muy parecida al mono, ¿no? Por decirlo así, al síndrome de abstinencia. Entonces, para eso, en todas las ediciones se trabaja de forma que al sujeto le enseñamos cómo llevar el malestar de la mejor forma posible, ¿no? Con técnicas de desactivación. Hay técnicas de respiración, técnicas de relajación progresiva que conocemos y no vamos a tener mucho ahora, y técnicas, pues otro tipo de técnicas de autocontrol, como la distracción, etcétera, ¿no? Pensar en otra cosa. Esto, pues en el programa se dedica tiempo suficiente para explicarlo bien y, pues, según ya cada caso y su edad y sus condiciones, pues elegimos una técnica u otra, ¿no? La actividad física que estamos aplicando en ese programa de activación, pues también va a venir muy bien, pero si no, de forma específica le tenemos que enseñar primero que va a pasarlo mal y él tiene que saber. Es decir, vas a notar ganas de conectarte. A lo mejor si tú juegas por las noches te estarás ahí en tu habitación y estarás pensando cómo hacer trampas para poder conectarte, yéndote a la habitación de tu hermano, buscar el ordenador, pero entonces no lo harás y te pondrás nervioso. Y para controlar ese nerviosismo, esa ansiedad que vas a tener, ponte a respirar. Es decir, tenemos que ya prepararle para que este tipo de destrezas las aplique cuando lo pase mal, porque lo normal es que lo pase mal. Bueno, pues hay diferentes técnicas, ya respirando, la relajación muscular progresiva, ya según la dosis que queramos administrar, según la gravedad del caso, ¿no? Existen mecanismos de registro para que nosotros tengamos constancia de cómo se ha ido practicando los ejercicios que le hemos pedido y también, pues, poder ir graduando, como veis en la tabla, cuál es el nivel de relajación que va consiguiendo, ¿no? Para ver si tenemos que reforzar o buscar otro tipo alternativo de mecanismo de relajación, ¿no? Bien, siguiendo en el proceso, pues una vez que ya ha aprendido estas técnicas para manejar su malestar, que consisten en estar tranquilo, otros programas, por ejemplo, para tabaquismo con adolescentes, pues les enseñamos incluso técnicas de meditación, ¿no? O parecidas al yoga, es decir, cualquier técnica que sirva para bajar el nivel de activación puede servir para ese objetivo. Cuando ya lo hemos conseguido y ya se ha pasado esa primera parte de pasar lo peor, es decir, ese malestar va a ser solamente cosa de 2 semanas, luego va a disminuir, pasamos a una fase de cambios conductuales y actitudinales. Es decir, aquí ya es la deshabituación o descondicionamiento. La deshabituación es el concepto que se utiliza más en adicciones químicas, pues, la pérdida del deseo psicológico de llevar a cabo la conducta de fumar, de consumir cualquier droga. El descondicionamiento es un término más de aprendizaje psicológico, donde lo que queremos conseguir es que la respuesta de jugar esté menos asociada que antes de ciertos estímulos que le recordaban o que elicitaban la conducta problema, ¿no? Por ejemplo, el móvil, el ordenador. Obviamente los dispositivos, las pantallas, son estímulos desencadenantes, ¿no? Pero no solamente esos. Vamos a actuar, como veis ahí en el resumen, mediante mecanismo de extinción. Es decir, vamos a hacer que el condicionamiento clásico
deje de funcionar, dejando de asociarse el estímulo condicional con el incondicionado. Por ejemplo, una hora del día no va a estar asociada al uso de videojuegos o al uso de una red social, o llegar a casa no va a estar asociado a conectarse al chat, o la hora de dormir no va a estar asociada a consultar por última vez WhatsApp. Digamos que las horas del día y cualquier otro estímulo que estuviera asociado de forma casi automática por funcionamiento clásico con llevar a cabo la conducta problema, pues intentaremos disociarla, ¿no? Mediante extinción. Digamos, no vamos a dejar que ocurra, ¿sí? Mediante diferentes mecanismos. Y luego también mediante condicionamiento operante. Digamos que la conducta de videojuegos o de usar Internet, cualquier conducta de adicción, no va a estar asociada a la consecuencia que le generaba, pues, por ejemplo, cuando le tranquilizaba o le quitaba el aburrimiento, porque va a dejar de ser una conducta operante. Vamos a intentar que sea divertido cuando llegue el momento, que se lo pase bien jugando, que haga lo que tenga que hacer o que tenga sus redes sociales, pero no como consecuencia de un estado negativo emocional, sino simplemente, pues, bueno, porque es la hora en la que pone el día su perfil social, no tiene nada de malo poner el día sus redes sociales si se quiere, ¿no? Pero no asociado como una respuesta que genera una recompensa, sino simplemente como un entretenimiento más, ¿no? Y para eso, pues el procedimiento básico va a ser la exposición gradual con predicción de respuesta. Aquí hay que recordar que partimos de un nivel en el que ha estado un tiempo sin conectarse y ahora vamos a ir gradualmente dejándole que se aproxime a estas conductas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que podría encajar, aunque nuevamente hay que adaptarlo a cada situación y a cada trastorno, ¿no? Pero en este caso, al principio, una vez que se ha pasado esa fase de deshabituación, se le permite utilizar el ordenador, incluso todos los días, pero de momento sin usar Internet. De forma que el ordenador no sea empezar a perder el tiempo buscando páginas en Rumbo o viendo vídeos en YouTube para entretenerse o porque te dejas llevar. Sino, bueno, pues para hacer tareas escolares o para hacer un trabajo, para hacer cualquier otro tipo de aplicación que no sea con Internet. De forma que descondicionamos, bueno, que es verdad que el ordenador e Internet, pues para la mayoría de personas es casi lo mismo, pero estamos desligando de momento, aunque luego ya volvemos a introducirlo, Internet del ordenador. Y el uso del ordenador no va a estar ligado a tener abierto el correo en todo momento o el chat en todo momento, ¿no? Porque un padre nos lo dice, mira, es que nos dice que se pone en el ordenador porque tiene tareas que hacer de clase y demás, pero lo que vemos es que tiene el chat abierto y está ahí perdiendo el tiempo con el chat. Bueno, pues eso es solamente sí. No, pero es que necesito Internet para buscar en la Wikipedia y tal. Bueno, pues que lo busque en la enciclopedia de esta la Larousse, ¿no? Que teníamos. Bueno, en estos momentos se puede utilizar, pero sin Internet. Luego pueden instalarse navegadores, pero sin conectarse. Luego pues se va aumentando el tipo de conexión, incluso pues, a veces lo que se hace es practicar en la misma sesión con el terapeuta, un cuarto de hora, y se van observando también las reacciones. Se usa solamente para navegar al principio, pero no para redes sociales. Posteriormente pues se permite conectarse a las redes sociales, que es un tipo, no hemos mencionado antes, pero es un tipo de adicción también muy consultada, muy específica, adicción a todo tipo de redes. Y luego pues lo que se hace es decidir cuánto tiempo máximo se va a estar. Por ejemplo, 30 minutos. Voy a dedicar 30 minutos a ver lo que hace la gente, tal, a ponerle me gusta a sus perfiles, tal. Y luego se puede ir aumentando el uso de redes sociales, pero se recomienda no pasar nunca de más de 30 minutos. Bien. Otras técnicas para esta fase pues tienen que ver con el autocontrol, es decir, bueno, pues ya que se ha hecho esa retirada del condicionamiento del estímulo, pero ahora ya lo voy a usar de manera un poco más autónoma, hemos pasado de un control externo completo a una forma donde confiamos en que el sujeto lo use con más limitación, ¿no? Pero para eso, una técnica muy sencilla, que por ejemplo conocemos del tabaquismo, es anotar, o de los problemas con la comida, anotar cuántas veces se fuma, en qué lugares, o anotar cuánto se come. Sabemos que el autorregistro es una técnica de observación, la observación y el registro, que genera reactividad, ¿no? Y que, bueno, pues como propio mecanismo general de tener que sacar la libreta o el papel o cualquier mecanismo de conteo, pues favorece la motivación y también pues reduce la conducta problemática, ¿no? Bien, también controlar y programar las actividades, es decir, los hábitos y rutinas pues tienen ya que ir en esta fase adoptándose unos horarios donde conectarse a Internet tenga su hora, es decir, su hora de empezar y su hora de acabar. Él se queda tranquilo porque sabe que no se queda fuera de su red social o fuera de sus relaciones con sus compañeros, va a poder estar al día, pero con sus límites razonables y que él tenga que también estar de acuerdo. Es decir, bueno, pues si te dedicas este tiempo a estar en Internet o a chatear con tus compañeros, pues estupendo, pero este tiempo solo, porque luego hay otra rutina que va a empezar, ¿no? Se recomienda también, pues bueno, otras
estrategias típicas, técnicas de autocontrol, como el uso de tarjetas recordatorias que puede llevar encima, o se puede poner un post-it en la pantalla de una frase que le motive sobre bueno, pues las desventajas de usar demasiado las redes sociales. Es decir, puede ser con pues, bueno, mensajes personalizados que en las fases anteriores hayamos visto con él, ¿no? Bien, volver a analizar las ventajas e inconvenientes como técnica de terapia cognitiva para recordar cuáles son las ganancias que tiene por dedicar tiempo a las otras actividades, darse autoinstrucciones, están las técnicas de Mekenbaum, pues las autorizaciones, pensando, voy a jugar una partida y nada más, aunque me digan mis amigos que me quede un rato más jugando, pues me tengo que ir porque ellos son unos pesados, ya cada uno, en cada caso, pues se puede ir adaptando. Hay una estrategia particular que es la demora forzada y es, bueno, pues o la demora del refuerzo, ¿no? Puede lograrse redirigiendo la atención hacia aspectos distintos a las propiedades de la respuesta de recompensa. Es el tiempo entre que entran ganas de conectarse hasta que te conectas realmente, o hasta que miras el móvil. Esta es de como dar la instrucción de que cuando tengas ganas de jugar o tengas ganas de conectarte al chat o hacer un videojuego, puedes hacerlo, pero tienes que esperar al menos 15 minutos o 10 minutos. Se pacta con él un tiempo. Durante ese tiempo puedes relajarte, puedes distraerte, se da alguna pauta para rellenar ese tiempo, ¿no? Pero es una técnica eficaz porque se consigue descondicionar un poco, ¿no? Y también introducir el uso de Internet o lo que fuera como una actividad más controlada, más que guiada solamente por el impulso. Se llama demora forzada. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Técnicas de distracción también son útiles para, bueno, por ejemplo, para demorar la conducta de conectarse o para ocupar la mente en una actividad diferente que no sea puramente el uso de la tecnología. Ensayar mentalmente situaciones problemáticas, esto es algo que se hace también en otros trastornos, pero, por ejemplo, puedes imaginar que está en una pantalla que tal y es la hora de irse y tiene que dejar el juego y no se ha grabado y le da mucha rabia a Jesús. Bueno, pues intentar ahí imaginarse esa situación, imaginarse que otro día ya pues empezará la partida, lo que fuera, ¿no? O si está haciendo un juego en red con otros compañeros, pues le dicen, no te vayas ahora, tal, que nos dejas aquí, tal. Y él, como se imagina, pues dice, mira, chicos, tal, me lo he pasado muy bien, pero tengo que irme ya, que ya he agotado mi tiempo, ya tengo que hacer otras cosas. Imaginárselo para de esa forma, pues, favorecer. Ya sé que esto hay que practicarlo y ellos mismos dicen, no, pero eso no es tan fácil. Nadie dice que sea fácil, pero es una manera de que luego cuando les ocurre, pues, pueden tomar más conciencia de que lo que les conviene hacer es realmente ser asertivos y decir, mira, ya he jugado suficiente, yo me tengo que ir ya, ¿no? Bien, luego pasamos a la fase de consolidación y prevención de recaídas, ¿no? Es muy importante en adicciones el concepto de recaída. De hecho, hay algunos programas que todo el rato es prevención de recaídas casi desde el principio, ¿no? Primero, avisar al chico en tratamiento, al adolescente, que las recaídas es algo normal. Ahora ha llegado un momento de control interesante donde ha podido reducir mucho su tiempo de juego y entonces lo que tiene que hacer es mantener lo que ha conseguido, ¿no? Es posible que haya algún altibajo, entonces para eso tiene que conseguir un uso controlado, que aquí sí que se puede hacer frente a otras adicciones no conductuales donde es mucho más difícil el uso controlado. En algunos casos se consigue, pero en tabaco, por ejemplo, el uso controlado de tabaco pues es mucho más discutido porque el fumador ahí corre mucho más riesgo de descontrolarse que en otro tipo de adicción conductual. Aquí, pues, como hemos dicho al principio, los dispositivos tecnológicos son necesarios para el día a día, entonces este consumo controlado sí que se puede llevar a cabo, ¿no? Siempre como unas reglas, ¿no? Este es un ejemplo de pautas o reglas o normas para un uso adecuado de Internet y de redes sociales, ¿no? Pues puedes estar en todas las redes o puedes no estar, puedes elegir en qué redes estar, porque al final si tienes que estar en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, hay un momento en que no te da tiempo material, tienes que invertir una gran dosis, quizás se puede elegir, ¿no? Y luego el uso de redes sociales, pues bueno, para mantenerte al día, pero no para evitar aburrirte, ¿no? Es decir, el uso, la filosofía que se le da a ese uso de redes sociales. Tampoco sustituyendo las relaciones cara a cara, que eso es paradójico, ¿no? Es decir, pues a lo mejor te conviene más quedar con esa persona en directo, ¿no? Más que sustituyendo. Y luego, pues promocionando un estilo de vida alternativo, ¿no? Lo ideal es que esa afición, pues, esté ocupada por alguna de estas otras actividades que hemos dicho que hemos fomentado en la fase de promocionar actividades gratificantes, ¿no? Por ejemplo, actividades al aire libre y demás, ¿no? Hemos dicho que un perfil de retraimiento, aunque no se da siempre, pero favorece pues, el uso de redes sociales y la interacción a través de la pantalla, pues es muy conveniente detectar casos de déficit en habilidades sociales o problemas de ansiedad social,
o de solución de problemas para poder enseñárselos y favorecer una interacción mucho más directa, ¿no? Con las recaídas, para no alargarme mucho, pues hay que mencionar que el sujeto tiene que estar preparado para saber que existen, preparado para saber que no es el fin del mundo y que no significa una vuelta al punto original. Y lo que sí que es interesante es saber que puede haber momentos críticos. Bueno, por ejemplo, tener un problema con los amigos, o un desengaño amoroso, o que se aburra con los estudios, o una época del año. Entonces, cuando ocurra eso, él ya tiene que estar preparado para, bueno, saber qué puede pasar y estar un poquito preparado para intentar volver a recuperar el nivel anterior. Hay un efecto que dice Marlatt, uno de los autores pioneros de la prevención de recaídas, es el efecto de violación de la abstinencia, y es que como ya total he fracasado, ya da todo igual. Entonces, cuesta abajo sin frenos, ¿no? Esto hay que explicárselo también a él y hacerle ver que eso no es así para nada. Es decir, puedo haber metido la pata y me he pagado un atracón de videojuegos, pero puedo mañana volver, si quiero, al punto anterior. Es decir, esto no significa ya que ya total he fallado y esto no ha sido para nada, sino nada, ha sido simplemente un fallo que podemos volver sin problema al punto original, ¿no? Analizar los motivos de las recaídas, a veces es una recuperación espontánea. Esto hasta Pavlov con sus experimentos de condicionamiento clásico lo observaba, ¿no? Hay conductas que al cabo del tiempo vuelven a aparecer. Bueno, pues se corrigen de nuevo, ¿no? Hay también conflictos de atención y evitación. A veces el jugador online o el adicto pues recuerda más los aspectos positivos y no los negativos, ¿no? Entonces dice, pero yo ¿por qué lo he dejado? O con el juego para atrás, pues si yo de vez en cuando me lo pasaba bien, ¿por qué no voy a ir yo a jugar una partidita, una de apuestas online si es divertido? Oye, que me gasto dinero en lo que quiero. Bueno, ahí ya está volviendo otra vez a olvidarse de las razones por las que, bueno, acabó siendo un problema para él, ¿no? Bien. Acabo con la última parte de la exposición, con un caso breve de adicción a videojuegos que tratamos en la clínica universitaria. Es un caso prototipo y por eso lo quería poner a modo ilustrativo para que se viera pues, también un poco un ejemplo de cómo medir la conducta problema, cómo medir el efecto del tratamiento, ¿no? Es un caso de un chico de 15 años que juega muchos videojuegos. Según los padres, está obsesionado. Era buen estudiante, pero en los últimos tiempos pues, había bajado mucho su rendimiento escolar, ¿no? Ahí en casa pues discutían día sí día también sobre el tema y él estaba ya muy enconado el ambiente, ¿no? Evaluar la situación, es decir, obviamente, pues Alberto él estaba bien, decía, bueno, sí, me gusta, ¿no? Pero tampoco es para tanto, mis padres son unos exagerados. Nosotros lo que hicimos fue evaluar diferentes dimensiones, es lo que yo quería también que se diera, cuáles son las áreas que conviene evaluar, ¿no? Variables relacionadas específicamente con la adicción a los videojuegos, y ahí pues tenemos un cuestionario validado en España, que es el cuestionario de adicción de videojuego problema, el PVP. Otras variables relacionadas con la adicción a Internet, para ver si de forma comórbida existía también adicción a otros tipos de adicciones tecnológicas. Variables clínicas generales, ansiedad, depresión y autoestima. Y variables clínicas típicas de cualquier otro caso que acuda a consulta, como pues, bueno, la interferencia del problema, la valoración del malestar subjetivo, etc., ¿no? Y lo que vimos era que había presente un problema significativo de adicción, ¿no? En el PVP, en el cuestionario de videojuego problema, pues tenía puntuación máxima. En el BDI tenía depresión moderada y en ansiedad, estado y ansiedad de riesgo pues también estaban moderadas, ¿no? Se identificaron en este punto pues cuáles eran los momentos antecedentes, jugaba todos los días, varias horas al día, los fines de semana sin límite. Entonces, bueno, pues se hizo un análisis funcional del caso donde sobre todo identificamos cuáles eran los estímulos disparadores. La inactividad, que es típico, las tareas monótonas o poco reforzantes, las situaciones emocionalmente negativas. Cuando se enfadaba con su padre, pues todavía jugaba más porque estaba a decir que solamente se calmaba así, ¿no? Y luego, pues simplemente durante el día, pues como ocurre ya en un adicto avanzado, pues acordarse del videojuego era muy frecuente, ¿no? En el colegio, o en el instituto en este caso, tenía ganas de llegar a casa para jugar, ¿no? Entonces, y había muchas cosas que le recordaban, simplemente pues, le venía a la cabeza la idea de jugar. Es verdad que tenía pocas aficiones y, bueno, pues jugaba mucho más tiempo del calculado, ¿no? El tratamiento incluye un módulo educativo con las fases que hemos visto antes, de explicación, de concienciación sobre el problema, y él estableció esta tabla de ventajas e inconvenientes, ¿no? Decía que eso pasaba muy bien jugando, le encantaba, se distraía, se establecía, dice, ¿qué tiene de malo, no? Si además juego online y conozco gente de otros países y todo. Pero hicimos ver pues, que tenía una serie de inconvenientes importantes, ¿no? Es decir, había que hacerle ver que discutir con su familia era malo para él, no solamente para sus padres, ¿no? Él salía perdiendo en ese caso también, ¿no? Él se mal ambiente, sus enfados, ¿no? En la primera fase, control de estímulos, pues
aplicamos no una restricción total, pero sí una reducción progresiva del uso de ordenador y de la videoconsola, y establecimos con él un contrato de contingencias donde por cada día que permanecía sin jugar, pues sus padres, como le daban una paga a la semana, no me acuerdo de cuánto era, pues bueno, lo que hicimos fue prácticamente la paga dosificarla un poco más, un poquito aumentada, pero cada día sin jugar, pues conseguía 5 euros que cobraba luego el domingo para comprarse luego algo, un libro o lo que él quisiera, ¿no? Luego pues hicimos con él también algún tipo de cambio cognitivo, ¿no? En cuanto a ideas irracionales que se habían detectado, como qué tiene de malo si me lo paso bien, o no le puedo fallar a mis amigos. Pues, bueno, ver que él también, a pesar de que piense eso, pues no era del todo racional y tenía que le convenía pensar un poco diferente porque no era del todo cierto ese tipo de ideas. Y lo que hizo fue implicarse en actividades diferentes y gratificantes, ¿no? Con otro amigo que practicaba carreras de 10 kilómetros. ¿A todos se le cayó la información o solamente fue a mí? ¿Perdón? Se ha cruzado un sonido, me parece. Vale, continúo. Hay algo de sonido por el medio. Estábamos diciendo que en esta fase de tratamiento se retiró gradualmente el control de estímulos y ya se le permitió volver a conectarse a él sin ningún problema, sin estar sus padres presentes, y conseguimos los objetivos bastante bien. En esta fase final de uso del casco para las posibles recaídas, pues trabajamos las situaciones de riesgo futuro. Aquí simplemente pues, se puede ver cómo había bajado las variables clínicas, tenía menos ansiedad, menos depresión en el posterior y en el seguimiento, y en el uso problemático pues también habíamos pasado bueno, a nivel de cribado, el cuestionario de edición de videojuegos ya tenía un 0, por lo tanto pues seguía usando videojuegos y seguía conectándose a internet, pero las horas semanales pues habíamos pasado de 28 en el pretest a 4 horas semanales, ¿no? Bien, y nada, ya estoy acabando, simplemente recomendaros alguna bibliografía para ampliar. Pues tenemos este manual que escribí yo mismo sobre conductas adictivas en general en adolescentes. Hay un capítulo sobre adicciones tecnológicas, pero también otro tipo de adicción. Específicamente en España no hay mucho publicado, hay que decir que falta bibliografía y falta más investigación, y estamos intentando evaluar programas que den datos sobre qué es más eficaz a la hora de tratar de forma específica a adolescentes, pero a público general también. Este libro de Choliz y Marco, titulado Adicción a Internet y redes sociales, es muy recomendable, muy práctico, está publicado en Alianza. También específico de adicción a redes sociales, de Echeburúa y Requesens, en Pirámide, lo dejaré luego, y si alguien necesita más información que luego me escriban. Y ya, con esto termino. Ahí tenéis mi dirección de correo, y antes de pasar a las preguntas, bueno, cualquiera, tomaros nota y estaré encantado de contestar por ahí o mandar información o cualquier cuestionario que haya mencionado, cualquier material, ¿de acuerdo? Y nada, pues siento si me he extendido demasiado, que al final siempre uno se pone y se va el tiempo. Pero quedo encantado de poder debatir contestar todas las preguntas que queráis. Muchas gracias, José Pedro. Si te parece, mientras los diferentes asistentes van poniendo sus preguntas en el chat, yo tengo alguna curiosidad que me gustaría preguntarte. Si te parece bien, empiezo por la curiosidad que yo tengo mientras van haciendo alguna pregunta. Por supuesto. Pues mira, para mí me daba mucha curiosidad la parte de las familias. Has mencionado en algún momento que los adolescentes llegan casi arrastrados por sus familias. Realmente ellos en ese momento, cuando llegan, no tienen a veces, como decías, ni conciencia, no solo motivación, a veces ni conciencia de tener un problema. Y mencionabas en algún momento que, claro, los padres tienen que supervisar que no está haciendo ese abuso de la tecnología, o en algún momento incluso a lo mejor pues apagar el router o tomar algún tipo de medidas. Entonces me preguntaba cómo se hace este apoyo a las familias para sostener a un adolescente, ¿no?, que está viviendo ese proceso de abstinencia, que no debe de ser fácil también por la etapa en la que están. Entonces me imaginaba a las familias con adolescentes que presentan este problema y me preguntaba eso, ¿qué tipo de apoyo se les puede hacer también? Bien, es una buena pregunta. Nosotros, mira, recomendamos hacer un tratamiento grupal donde se combina un tratamiento
a la medida del niño o del adolescente y un tratamiento en grupo donde se trabaja de forma conjunta, porque sabemos también que los tratamientos en grupo pues tienen esas ventajas. Y con los padres lo que hacemos es también hacer sesión con los padres para trabajar, pues bueno, cómo pueden ellos apoyar a su hijo con la superación del problema, incluso grupos de padres también. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es hacer un periodo de, bueno, abrimos el programa terapéutico, lanzamos la posibilidad de participar, acuden familias, hacemos con los padres sesiones de orientación y una vez que los hijos empiezan el tratamiento, incluso a mitad del tratamiento volvemos a tener otra sesión con ellos para, primero, bueno, poner en común cuáles son los progresos, lo hacemos también delante de ellos para que bueno, pues los chicos vean que no hablamos a sus espaldas con sus padres, sino que es de forma muy, muy coordinada, muy de consenso, y les explicamos a los padres cómo es la evolución de su hijo, le reforzamos a su hijo delante de los padres para que también pues tenga su reconocimiento por el esfuerzo. Y obviamente, pues tienes tu razón que los padres son pieza clave en todo esto, ¿no? Porque lo tienen que hacer bien sin pasarse de autoritarios, que a veces vienen ya desesperados y han probado, venga, pues quitar el cable y decir, me he ido y me he llevado el cable para que no se conecte a mis espaldas, ¿no? Dice alguna madre. Entonces tenemos que enseñarles también a ellos hasta dónde es el uso racional de Internet o de la tecnología, ¿no? Bueno, el ser capaz de aceptar cuántas dosis estarían dispuestos a permitirle al hijo de su juego, de su uso de redes sociales, aunque a ellos no les guste. Es que está todo el día enganchado con la tableta o con el tal. Bueno, pues ellos tienen que ver hasta dónde están dispuestos, ¿no? Pero generalmente, como cuando acuden, están en un nivel tan alto de uso, es decir, pues cualquier propuesta, decir, mira, ¿qué te parece si media hora al día le dejamos la tablet? ¿O qué te parece si puede jugar este tiempo? Generalmente les parece un gran progreso y los padres colaboran muy bien, ¿no? Y ahí ya, pues bueno, suele ser más difícil convencer a los propios adolescentes, ¿no? Sí, me ha gustado sobre todo de la presentación que te hacías el detalle con el que contabas el tratamiento. Es como en estos momentos, si tuviéramos que actuar, yo creo que tenemos como incluso un planning de sesiones. Está muy detallado el tratamiento que contáis. Entiendo que es como una estructura que da seguridad también a la hora de trabajar con los adolescentes. Preguntaba una persona en el chat que, bueno, decía Elvira que no sabía si era una pregunta o una reflexión, que cómo compaginamos el uso creciente de la realidad virtual, por ejemplo, para el uso de los trastornos de ansiedad social o el tema de la gamificación, si esto también podría influir en las adicciones a Internet. Y también que dice que el uso compulsivo de Internet en la población española está en torno al 20%. Imagino que no solo de adolescentes, los adultos también a veces abusamos de la tecnología. Entonces preguntaba sobre todo por esto, por el tema de la gamificación y la realidad virtual, si pudiera estar relacionado con el abuso. Cuanto más presente está el dispositivo en nuestro contexto, es más fácil hay mayor riesgo de que se generen conductas de abuso. Nosotros mismos, nuestros pacientes, ya no les mandamos que apunten en una libreta, sino que en su móvil hagan su autorregistro en el móvil, ¿no? O que nos manden un correo. Tal. Entonces, hay que vivir con ellas, ¿no? Pero bueno, hay que entender que las nuevas tecnologías son positivas. Y también incluso los videojuegos, las redes sociales, tienen más de positivo que de negativo. También, por supuesto, la realidad virtual pues son avances que pueden ayudar a hacer cosas que antes no podíamos hacer sin ellas. En todo caso, pues se trata de aprender a vivir con ellas. Entonces, ¿aumenta el riesgo? Bueno, aumenta cuanto más dispositivos hay y más están en nuestro entorno, pues bueno, cada vez a los niños del colegio les mandan actividades digitales con mucha más frecuencia. Entonces, eso facilita también que algún caso de riesgo se enganche. Bueno, pues efectivamente sí que, vamos, para mojarme, la respuesta es que sí que está relacionado, pues cuanta más presencia de red virtual, de cualquier otro dispositivo, aumenta la probabilidad de que haya casos de riesgo, ¿no? Porque la accesibilidad y la facilidad de uso, pues aumenta que si se da esa combinación, pues aumente, bueno, pues haya un caso problemático o patológico, ¿no? Si no existen móviles, pues no estaríamos hablando aquí ahora. Sí. Gracias. Mira, Maricarmen te había planteado un tema interesante, que es el tema de la prevención. Yo lo pensaba antes cuando describías el marco teórico, ¿no? Como te decía, me ha gustado que hay como un recorrido detallado de la parte teórica y de la parte práctica. Y en la parte teórica, cuando describías las conductas de refuerzo, yo pensaba, si es que para los adolescentes debe de ser facilísimo abusar de las tecnologías, porque, claro, para ellos es como una ventana al mundo entre no solo videojuegos, sino pues las redes sociales, los amigos. Entonces, preguntaba a Maricarmen el tema de la prevención, que supongo que cómo podríamos pues dar
algún tipo de pautas también saludables a los padres, más de educación, quizás para prevenir que ocurra esto y que tengan que llegar a llevar al adolescente a terapia. Es una buena pregunta. Hay buenos programas preventivos. En el manual que os he recomendado al final de Choliz, una de las aplicaciones, uno de los módulos es preventivo. Incluso pues, en otra editorial, en TEA, ellos tienen un programa específico de prevención del abuso de redes sociales y de Internet. Se pueden hacer programas estructurados y está bien. Es cierto que pues, los colegios, los centros educativos tienen a veces dificultad en encajar todos los programas preventivos que nos gustaría poder hacer, ¿no? De todo tipo de problemáticas. Bueno, donde se puede, donde exista posibilidad, programas estructurados en España tenemos y se pueden implementar y está muy bien, porque bueno, pues, educa al uso razonable de las nuevas tecnologías para evitar bueno, pues que haya un abuso, ¿no? Antes de que sea el problema en cuestión. Y en cualquier caso, pues los padres somos quienes con sentido común pues tenemos que prevenir, ¿no? La verdad es que a veces va todo muy deprisa y no nos da tiempo tampoco de llegar a un consenso de cuál es el sentido común en todo esto. Cuál es la edad adecuada para darle el móvil al niño, que me lo está pidiendo ya desde que tiene 7 años, ya preguntando cuándo le toca móvil, cuándo. Y ya, pues mira, es que ya a otro compañero de clase ya se lo han comprado, tiene el iPhone, que no sé. Pues ahí el sentido común de los padres es el que tendría que primar, ¿no? Y para eso, pues quizá también que los padres nos pongamos de acuerdo en cuáles son los criterios de un uso razonable de las tecnologías, a qué edad se le da un móvil, a qué cuánto tiempo es, ¿no? Depende del sentido común, ¿no? Y los padres, pues es bueno que estén en coordinación, por lo menos los padres de la misma clase, para hacerlo todo de forma unificada dentro de lo posible. También preguntaban por ahí, y me ha parecido interesante, algo he leído sobre la situación de confinamiento y todo Eso esto. José Ignacio comentaba que, claro, ahora mismo además estamos cambiando la realidad, incluso de los más pequeños, que hasta ahora no tenían acceso ni curiosidad por un ordenador o por una tablet, y ahora es necesario para poder seguir la clase y la docencia de este curso. Preguntaba concretamente cómo se podría actuar en la fase de control estimular. Estableciendo horarios. Obviamente los horarios aquí van a tener que ser un poco más amplios porque no nos queda todo remedio, ¿no? Durante el confinamiento ha habido niños que han pasado de no usar ninguna pantalla a ser casi la primera vez que han empezado a usar portátil o el ordenador de los padres o tal porque era necesario, ¿no? para la docencia. Y es verdad que ahí mismo ya, pues algunos decían, a ver, ya, ¿y esto qué es? Tal, pinchaban y se han ido aficionando. Y esto, mira, YouTube, tal. Y se han ido aficionando a otros aspectos que estaban ahí. Entonces, es una muy buena pregunta porque los datos que tenemos de estudios de uso de pantallas durante el confinamiento nos dicen que, claro, pues aparte estamos todos metidos en casa, era lógico que adultos y niños usáramos las televisiones, las pantallas en general, muchísimo más. Ha habido un aumento, es uno de los cambios que más se ha notado por toda esta situación del COVID. ¿Cómo prevenir dentro de este contexto? Aplicar el control estimular, pues con horarios que marquen un inicio y un final. Y dentro de esta situación, pues si a un niño imaginemos que tiene que hacer parte de la docencia a distancia o telemática, tendrá que estar más tiempo, pero tiene que tener un límite y ahí no relajarlo, porque incluso para los padres hay que decir que a veces pues, es tentador decir, mira, está ahí tranquilo, déjalo un rato más que está entretenido, ¿qué daño haces? Está ahí leyendo cosas y tal. Los padres ahí tenemos que tener también nuestro límite para decir, mira, pues estas horas es con lo correcto, ahora vamos a intentar también por hacer otra explorativa para que no se enganche y para que, bueno, pues pueda hacer también otras cosas interesantes. Mira, Maricarmen me pregunta también si habéis notado en la clínica un abuso de pornografía a través de Internet en los adolescentes, si creéis que se ha incrementado y si está siendo motivo de consulta. El uso, se ha cortado un momentito. Sí, el uso y abuso de pornografía en los adolescentes a través de Internet. Bueno, el cibersexo, que incluye pues, la consulta de pornografía en Internet, sí que es un área emergente, por decirlo así. No tanto de consulta y es quizá más propia de adultos o jóvenes adultos más que de adolescentes. Sí que en educación sexual sabemos que es el mecanismo que actualmente pues, más tienen accesible, a pesar de todos los controles parentales, para aprender de la sexualidad de forma distorsionada, ¿no? Y eso es un problema. Pero no supone una consulta porque no llega a ser un problema de adicción, sino simplemente de acceso a una información que posiblemente no es adecuada para ellos, ¿no? Los casos de adicción a cibersexo, y hay un grupo, Salusex, grupo de investigación de Valencia y Castellón, son especialistas en adicción a cibersexo y hay capítulos también publicados de tratamiento de casos de cibersexo muy interesantes y es un área también muy importante y emergente. Es un subtipo de abuso de nuevas tecnologías
que a veces está ligado solo a Internet y a veces también perfiles de un problema sexual que con Internet encuentra el mecanismo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Es un área interesante, sí. Otra persona pregunta también, Federico, pregunta tu opinión sobre si crees que pueden aparecer nuevas adicciones tecnológicas en el futuro. Adicción a la realidad virtual, como el vivir en un mundo virtual preferiblemente antes que en un mundo real, o adicción a la robótica o a los implantes tecnológicos que estabas comentando antes. Si crees que pueden aumentar. Pues es una pregunta muy interesante que no sabría responder. No sé, ahí tenemos Black Mirror con cómo va a evolucionar todo de aquí al futuro. Por un lado, nos acostumbraremos y será algo muy normal. Por otro lado, entonces, seguramente nuestros criterios de lo que es patológico y normal puedan cambiar un poco, ¿no? Sí, seguramente viviremos conectados 24 horas, no lo sé. Es posible que mayor presencia de nuevas tecnologías pues genere, como decíamos antes, mayor probabilidad también de un uso problemático, ¿no? Pero al mismo tiempo la sociedad cambiará y la cultura cambiará y entonces consideraremos o considerarán nuestros hijos y nietos más normal cosas que ahora mismo no las concebimos como normales, ¿no? En cuanto a las tecnologías. Sí. Eduardo pregunta si se aplica la intervención cuando hay diagnósticos que están relacionados, por ejemplo, dificultades en interacción social, TEA, ansiedad, TOC. Sí, se puede perfectamente. De hecho, bueno, pues es un trastorno comórbido y cuando existe otro trastorno, pues la adicción a una tecnología o cualquier otro comportamiento adictivo puede tratarse de forma paralela o independiente. Pero claro que sí. Una pregunta también personal, porque esto es un poco saber tu opinión. ¿Tú crees que es aconsejable que los padres tengan las contraseñas de acceso de sus hijos? Pregunta Es un Maricarmen. debate ético, sí, sé que hay posiciones de todo tipo. Yo veo más ventajas que inconvenientes, ¿no? Aquí cuando entramos en la cuestión de, bueno, el derecho a la intimidad del niño y también por otro lado el derecho del padre o la obligación del padre a también proteger a su hijo y a veces para proteger a su pues tiene que haber cierta dosis de invasión irremediablemente, ¿no? Ahora, ahí el criterio a lo mejor sería la edad, ¿no? Yo creo que como decía, no sé quién lo decía, ¿no? Si yo pago la suscripción a Vodafone o a Internet, yo tengo derecho a ver las contraseñas. Si yo pago la línea de móvil, yo tengo derecho a ver las contraseñas. Es un poco así, casi de broma, pero yo creo que puede seguir, ¿no? Si el niño es adulto y es autónomo, pues debe tener su autonomía y también su espacio personal y de intimidad. Si el niño si estamos hablando de un niño adolescente dependiente de sus padres, pues yo creo que los padres hacen bien, pues no por ser indiscretos ni por ser cotillas, sino simplemente por quedarse tranquilos de que su hijo no tenga ningún problema y luego pueda tener consecuencias negativas, ¿no? Sino por protección. Elena agradece el detalle con el que has contado la intervención porque cuando lo contabas era como fácil, ¿no? Parecía que iba a ser fácil aplicarlo y pues en esa línea agradecemos todo el detalle con el que nos cuentas. Y en la misma línea que la pregunta anterior, ¿qué pasa, no? Porque seguro que os habéis encontrado padres que piensan diferentes sobre el uso de la tecnología, sobre lo que le pasa al adolescente. ¿Qué hacemos en ese caso en el que tienen puntos de vista diferentes? Bien, hay que llegar a acuerdos, ¿no? Hay que llegar a puntos medios. Si uno de los dos padres está equivocado, pues le tenemos que hacer ver por qué está equivocado, ¿no? Y argumentar pues, con datos o con criterios que nosotros podamos defender, ¿no? No se trata ya de una opinión personal, de que el terapeuta diga, no, yo es que mi opinión personal es que debe jugar media hora o debe jugar solo los sábados. No es una cuestión de opiniones en ese sentido, ¿no? A lo mejor el padre sí que puede opinar porque aplica su criterio educativo que considere. Nosotros como terapeutas pues tenemos que basarnos en los datos, en datos de cuál es un consumo moderado, aceptable o no, y sobre todo basado o adaptado a cada caso a cómo está repercutiendo en su hijo. Oye, si un niño juega todos los días a videojuegos, no sé, me lo estoy inventando sobre la marcha, juega todos los días una hora, imaginemos, pero al mismo tiempo tiene otras aficiones y le va bien en los estudios y tiene amigos y tal, y ¿qué problema puede haber? Hombre, yo siempre recomendaría, bueno, quizás es bueno diversificar las aficiones, ¿no? En teoría es positivo tener más de una afición y de esa forma enriquecer, pero tampoco tiene nada de malo si lo aplicamos con esas condiciones. No suele ser así. Normalmente cuando juegas todos los días una hora, generalmente algún área se suele resentir, o la académica, o la social, o la de otras posibles aficiones, ¿no? Yo creo que eso, pues razonando con los padres, se les puede hacer ver, ¿no? Otra pregunta. Laia hace una pregunta concreta, yo creo que es más una duda de algún caso que tiene, sobre si esto es aplicable también a adultos.
Nos plantea un caso concreto, por ejemplo, de un adulto de 22 años con depresión moderada que no quiere dejar de jugar. Entonces entiendo que un poco la pregunta también para generalizar si hasta qué edad, ¿no?, podríamos aplicar el programa, o si, como hemos comentado antes, aunque tengan otros tipos de dificultades, sí que se puede aplicar, pues sí se podría aplicar con alguna modificación también hasta edades más avanzadas. Lo que hemos expuesto, adaptado, donde dice padres, pues hay que tiene que ser más bien autogestionado por el adulto y el terapeuta, pero es perfectamente aplicable a todas las edades. Las técnicas en sí, el control estimular, la reducción gradual, el control de los síntomas, sirve para cualquier edad, o sea que para un perfil adulto, perfectamente, ¿no? Dice además que presentaría, pues, de forma comorbida, depresión moderada, ¿no? Y no quiere dejar de jugar, no sé si es el mismo caso. Bueno, pues en muchos casos de depresión, el consumo de sustancias, de tabaco, de alcohol o de algún comportamiento adictivo, pues es común, ¿no? Entonces, se puede trabajar perfectamente como parte del tratamiento porque posiblemente esté jugando un papel de evitación en su problema general, ¿no?, depresivo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, o bien como parte del tratamiento de la depresión, trabajar el objetivo de la reducción del juego, o bien de forma específica, pues empezar por la reducción del juego, pero seguramente se quede coja la parte depresiva, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿se puede utilizar en un caso del adulto con depresión moderada? Sí, que no quiere dejar de jugar, pues hay que trabajar la parte motivacional. Sí, sobre esta parte motivacional me surgió una curiosidad cuando lo contabas antes, como en las adicciones siempre es importante que la persona tome conciencia y además esté motivada para ello. Y tú decías, ¿no?, esto es parte del trabajo, pues, del terapeuta, que es el que tiene que ayudar a esta motivación. Y desde tu experiencia, ¿qué es lo que más ayuda a los adolescentes a motivarse? Comentabas antes que a veces es las peleas con los padres. Un poco eso, ¿cuál es en vuestra experiencia lo que habéis visto que motiva que un adolescente que al principio es arrastrado por sus padres, al final sí que se motive para hacer el tratamiento? Es difícil porque cuesta encontrar, es una clave del tratamiento encontrar esa motivación alternativa, ¿no? Aunque sea un poco triste decirlo, yo creo que para ellos que sus padres les dejen un poco tranquilos es bastante motivador. Que sus padres dejen de ser tan pesados, por decirlo así, en cuanto a que bueno, le riñan, le tengan conflictos, le recriminen que usa demasiado el móvil o Internet, ¿no? Eso, el estar ellos tranquilos y el poderse sentirse libres en casa, pues que tiene su tiempo, donde le dejan y está permitido poder estar en internet y sin que nadie le critique. Pues oye, eso es fantástico, ¿no? Es decir, poder estar, pero tiene que ser un tiempo limitado, ¿no? Ellos se cumplen, lo van a poder hacer encima con libertad de que lo van a poder disfrutar hasta más, ¿no? Porque luego, bueno, pues están las otras motivaciones de los otros hobbies, las otras actividades añadidas que está pudiendo disfrutar, pero eso a veces funciona, a veces tarda más tiempo en funcionar, ¿no? Porque hay que reconocer que los videojuegos, las redes sociales son reforzadores muy potentes que tienen todos los ingredientes para pasarlo fenomenal. Cotilleando lo que hacen otros en redes sociales, poniendo comentarios, jugando a juegos en red, es muy reforzante. Entonces, encontrar algo que compita con ello cuesta, ¿no? Tiene que ser que, bueno, pues que se den las condiciones para que el adolescente ahí, bueno, por lo menos lo reparta ese tiempo de ocio con algo más. Pero, siendo sinceros, cuesta competir porque son potentes y están diseñados para eso. Hay mucho dinero en juego de marketing y de diseño para hacer que eso sea así. Maricarmen pregunta también si funciona la terapia en grupo con estos jóvenes y a partir de qué edad les ayuda a compartir y en qué fase del tratamiento. Es una buena pregunta. De hecho, se recomienda hacer terapia en grupo. El tratamiento propuesto, bueno, nosotros cuando lo hacemos en la clínica es prácticamente todo grupal, menos alguna pequeña sesión individual, no solamente por economía de grupo, ¿no?, sino también por el factor motivacional, es muy enriquecido el tener a un grupito pequeño, aunque sea de 5 o 6, trabajando los mismos objetivos, ¿no? Entonces, se suele combinar. El tratamiento recomendado básicamente tiene mitad de sesiones individuales, mitad de sesiones grupales. Y suele hacerse primero las individuales, después las grupales. Amaya pregunta sobre prevención, que comentábamos antes. ¿En qué ámbito consideras tú que hay que hacer más hincapié y qué consideras que es un trabajo que todavía queda pendiente por hacer en prevención? Es una pregunta interesante y complicada.
Bueno, quizá las redes sociales es como mundo paralelo, porque un videojuego es una ficción, no sé si calificarlo como un mundo paralelo, ¿no? Bueno, pues es un juego con un componente lúdico muy potente y bien, pues ahí ya, pues, el que le gusta juega mucho, se lo pasa muy bien, al que le destreza, se socializa. Las redes sociales, para mí, pues bueno, tienen el añadido que es una vida en paralelo, es decir, todo lo hemos visto también incluso con las imágenes en Instagram, es decir, esa venta de mundo que no existe y de perfil y de vida que está idealizada, es problemático porque algunos adolescentes pueden pensar realmente que es así, ¿no? Y que les den mucha importancia a que le pongan me gusta, qué significa que te den me gusta, cuánta gente ha visto el vídeo, hay niños youtubers. Entonces, esa parte la veo como más disfuncional socialmente, por decirlo así, más perturbadora, al menos para mí, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que el videojuego pues, es un abuso de un aspecto lúdico que bueno, está bien diseñado y puede ser hasta atractivo. Yo no soy jugador, ¿eh? No sé ni cómo se conecta un videojuego, pero no lo defiendo por eso. Pero entiendo que tiene su función lúdica y tal. Pero las redes sociales tienen esta parte perversa, por decirlo así, que a un niño pues, le puede alterar bastante, ¿no? Pues se puede deprimir si alguien le pone un comentario, bueno, aparte que existe el ciberacoso y demás, ¿no? Pero esa importancia, esa socialización a través de redes sociales en una etapa sensible la veo muy delicada, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un área muy importante, aparte de insistir en la rutina y en los hábitos y en usar Internet y los dispositivos de forma razonable, comprender bien el mundo de las redes sociales veo que es una tarea importante y complicada que desde el punto de vista educativo sería bueno hacer. Bien, pues resueltas las dudas de los asistentes, darte otra vez las gracias por la interesante presentación que has hecho, por la conferencia, por compartir y por mojarte también en las preguntas que te hemos estado haciendo. Me ha parecido una conferencia excelente y muy, muy práctica, como decían también los asistentes, para poder aplicar nosotros el programa de intervención. Así que muchas gracias, José Pedro. Si no hay más preguntas. Bueno, yo voy a animar, ya que tenemos aquí a gente que nos está escuchando, animo a que nos sigáis en Red Infancia, que os hagáis socios de Red Infancia si podéis. Sabéis además que tenemos en noviembre el congreso y que especialmente los socios de Red Infancia pues tenéis unas condiciones muy especiales de participación y bueno, pues agradeceros que hayáis estado y muy contentos de que bueno, hayamos podido compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. Pues nada, un placer. Hasta la vista. Hasta la vista.